Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Si tuviésemos que resumir en una sola palabra lo que ha sido la obra del Señor durante estos 2 años pasados, ¿cuál sería esta palabra? Yo diría que sería la misma palabra que usaríamos pensando en nuestro futuro, pensando no solo en este año que tenemos por delante, sino los años que el Señor quiere que tengamos para seguir sirviéndole. La palabra es bendición. Lo hemos venido enfatizando a lo largo de todo este culto. Y la bendición del Señor es algo que está ya asegurada, garantizada para todos aquellos que tienen su fe personal depositado en la persona y la obra del Señor Jesucristo. De hecho, desde el mismo momento de nuestra conversión al Señor Jesucristo, nuestra vida es caracterizada por la palabra bendición. Y de la misma manera, cuando estamos contemplando el futuro sin saber lo que el futuro puede tener para nosotros, tenemos una cosa bien segura, es que este futuro va a estar garantizada con la bendición del Señor. ¿No es entonces sorprendente que a lo largo de toda la historia de la Escritura encontramos este tema tan repetido, tan enfatizado? Lo hemos visto de una manera resumida en este otro pasaje que hemos leído en Efesios capítulo 1, versículo 3, donde Pablo se expresa pensando en lo que va a estar tratando en esta carta. Es como si su corazón explotara con deseo de glorificar al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el mismo énfasis que encontramos aquí en este pasaje que acabamos de leer, conocido como la bendición del Señor a través de Aarón. En la economía de la gracia, Aarón, sumo sacerdote, es un tipo, es una representación del gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Porque es solo por él, no por Aarón, sino por su antetipo, el Señor Jesucristo, que la bendición del Señor es asegurada para todo el pueblo de Dios. Entonces, seguramente es significativo que el mismo Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, comienza su ministerio con este mismo énfasis. En el sermón conocido como el Sermón del Monte, el Señor al principio de este sermón usa la palabra bienaventuranza nada menos que 9 veces. Bienaventuranza o bendecidos aquellos pues que están disfrutando de todas esas características que él está enfatizando al principio de este sermón. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana con la ayuda del Señor. Y hay 3 cosas fundamentales, principales, que quiero subrayar aquí sobre este pasaje. En primer lugar, quiero que notemos aquí el carácter general de la bendición del Señor. El carácter general de la bendición del Señor. Y es necesario subrayar que la bendición del Señor siempre
y en eso no hay excepción. Siempre la bendición del Señor siempre es por medio de un sumo sacerdote. Lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Desde el momento de Sinaí, el Señor había librado a su pueblo de su esclavitud, les había llevado vía Sinaí para darles su ley. Y es allí donde Él pone todas esas normas y ponen esos oficios que van a existir ahora para gobernar el pueblo del Señor con el fin de que ellos estén disfrutando continuamente de la bendición del Señor. Allí está el profeta, oficio de profeta. El hombre que va a representar a Dios delante de los hombres, trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Allí está también el rey, representando también al Señor, pues gobernando sobre todo su pueblo. Pero ahí está también el sacerdote o el sumo sacerdote, representando el pueblo delante del Señor. El primer sumo sacerdote era Aarón, hermano de Moisés y de la tribu de Leví. Y este detalle creo es importante, de que el Señor nos da todos estos detalles. ¿Por qué? Porque creo que está enfatizando lo que es el deseo firme de su corazón de bendecir este pueblo que Él ya había librado de la esclavitud de Egipto, tipificando lo que el Señor viene haciendo a lo largo de la historia desde el comienzo del tiempo. En el contexto del Antiguo Testamento, la bendición fue pronunciado solamente por el sumo sacerdote. Pero fijaos en este detalle, que antes de pronunciar esta bendición, el sumo sacerdote tenía primero para hacer un sacrificio por el pecado del pueblo. ¿Qué nos enseña esto? De que no hay bendición, es imposible bendición mientras que el pecado está reinando, está gobernando. Primero el Señor obra para quitar el pecado, usando a Aarón como sacerdote para ofrecer un sacrificio para hacer expiación o para propiciar el pecado del pueblo, es decir, apartar la ira de Dios que está en contra del pecado, y con ese sacrificio la ira de Dios está apartado y entonces el camino está abierto para fluir la bendición del Señor sobre su pueblo. Imaginaos en este momento, Aarón allí acaba de sacrificar este animal, sus manos todavía manchadas con la sangre de este animal, se da la vuelta hacia el pueblo y levantando esas manos manchadas con sangre, pronuncie la bendición del Señor sobre su pueblo. Y hermanos, es exactamente igual en la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento. Nosotros también, aunque no judíos, sino gentiles. Pero ahora la bendición del Señor no es solamente para Israel, sino para todas las naciones. El cumplimiento de la promesa que el Señor había dado a Abraham en aquel pacto que hizo con él. Y nosotros ahora también estamos recibiendo esta bendición del Señor porque nosotros tenemos un sumo sacerdote, el sumo sacerdote. Pero fijaos que de la misma manera que con Aarón y el pueblo de Israel, así también con nuestro sumo sacerdote. Para que esta bendición fuese garantizada y aplicada de manera eficaz a cada uno de que Cristo representó, era necesario primero el sacrificio. Y en este caso, el sacrificio del sumo sacerdote no era un animal como en el caso de Aarón. No, él mismo, quien era el sumo sacerdote, a la vez es el sacrificio. Y la Escritura nos dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Él nació sin pecado porque había sido concebido sin pecado por el poder del Espíritu Santo. Él vivía toda su vida sin pecado, el perfecto representante para representarnos delante de Dios, Dios manifestado en carne, tomando nuestra naturaleza.
Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque a la vez que es Dios, es también hombre. Puede representar a los dos lados, a los dos partidos, enemistados por causa del pecado. Pero gracias a su sacrificio, porque dice la Escritura, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos bendecidos en vez de estar bajo la maldición de Dios por causa de nuestro pecado. Ahora el pecado está quitado. Y ahora estamos disfrutando de la bendición de Dios precisamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo diría que aquí hay un mensaje fundamental, imprescindible, para aquellos que incluso que pueden estar aquí en esta mañana, que todavía no conocen ni profesan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La Escritura describe cada persona lo que somos por nuestra naturaleza. Nos describe cómo hemos llegado aquí a este mundo. Hemos sido concebidos en pecado. Hemos nacido en pecado. Por naturaleza hemos vivido en pecado. ¿Y qué dice la Escritura? Jeremías 17:5. Maldito, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Qué solemne son esas palabras. Y quiero que el Espíritu Santo, si tú estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor como tu Salvador personal, que el Espíritu Santo te convence de tu pecado, para que tú veas que lejos de estar siendo bendecido por el Señor, y no digo que no estás recibiendo bendición, porque la gracia de común de Dios también extiende a todo el mundo sin excepción. Pero estoy hablando de esta gracia salvadora, esta gracia peculiar. Quiero que sepas que lejos de estar bajo la bendición del Señor, estás bajo su maldición. Solemne palabra. ¿Y por qué estás todavía bajo su maldición? ¿Acaso es que porque has cometido graves y grandes y pecados escandalosos? ¿Porque has matado a alguien? ¿Porque has caído en adulterio? Y así puedes seguir la lista. No. Simplemente porque no crees. Y fijaos lo que dice el apóstol Juan, capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 18. Dice, el que no cree, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que tú necesitas ahora, en este momento, en este estado de maldición en que tú te encuentras, donde tienes la ira de Dios sobre ti, es la salvación. Es el perdón de tus pecados, y el único lugar donde vas a encontrar esta salvación, el perdón de tus pecados, es en la persona y por la obra del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente por el Señor Jesucristo. Pero además, fijaos que la bendición del Señor es el fruto de la intercesión del sumo sacerdote. O sea que a la vez que el sumo sacerdote representó el pueblo delante del Señor, ofreciendo aquel sacrificio que apartó el pecado, su trabajo no terminó con esto. Él tenía que entrar en la presencia de Dios, y allí tenía que estar orando, suplicando por este pueblo, suplicando a base del sacrificio, la sangre derramada de aquel animal que acaba de matar. Y nada más de estar orando, entonces él vuelve al pueblo y pronuncia esta bendición. En otras palabras,
el Señor le escucha inmediatamente, porque el hecho de que nada más de orar vuelve a bendecir el pueblo quiere decir que su oración había sido aceptado delante del Señor. Esto, hermanos, es la certeza, el consuelo que nosotros tenemos de que también el Señor nos está escuchando, de que el Señor ha escuchado, está escuchando a aquel que en nuestro lugar está intercediendo por nosotros, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Esto es un mensaje que está muy enfatizado en la carta a los Hebreos. En Hebreos 7, versículo 25, hablando precisamente de Cristo, dice que vive siempre para interceder por ellos. En otras palabras, Él está intercediendo, orando por todos aquellos por los cuales representó allí en la cruz, derramando su sangre para la remisión de sus pecados. Pero eso no quiere decir de que nuestro enemigo ya nos va a dejar en paz. No quiere decir de que nuestro enemigo no va a seguir intentando traer la maldición sobre nosotros. Acordaos de aquella vez cuando Jesús, justo antes de su crucifixión, advirtió a los discípulos y en concreto a Simón Pedro. Le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Os acordáis de la respuesta de Simón? Pero Señor, tú no sabes con quién estás hablando. Sí, con mis hermanos. Posiblemente ellos podrían caer enfrente de cualquier tentación, pero yo no. Si yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir por ti. Tú tranquilo que conmigo no hay ningún problema. Yo no voy a caer. Satanás no va a tener ninguna ventaja sobre mí. Pero sabemos el resultado. Esta confianza y esas palabras no significaban nada. Porque en unas horas él negó al Señor 3 veces. 3 veces. Y se dio cuenta entonces de lo que era su locura. ¿Qué es lo que salvó a Simón Pedro de este deseo de Satanás? ¿Qué es lo que salvaron a todos los demás discípulos de este deseo de Satanás de zarandearles como trigo? Dice Cristo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, tu fe, mi fe, no va a faltar nunca. No porque nosotros, como Simón Pedro, pensamos que tenemos la determinación, que tenemos la voluntad para que Satanás no nos engañe. Sabemos, por nuestra experiencia sabemos las tantas veces que Satanás nos ha engañado. Las tantas veces que nos hemos enfriado, las tantas veces que hemos negado al Señor. Pero nuestra fe no va a faltar porque nuestro sumo sacerdote no deja de orar por nosotros. Y es en esto, en su sacrificio, su oración a base de su sacrificio, que garantiza la continua bendición del Señor sobre nosotros. Pero algo más, la bendición del Señor es tanto un mandato como es una petición. Tanto un mandato como es una petición. Nuestro intercesor ahora está en el cielo, está sentado, y hay que notar esto, que está sentado. Está en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento tenemos el tabernáculo, luego el templo, esos 3 lugares donde se congregaba el pueblo, luego el lugar santo donde estaban los sacerdotes ministrando día tras día al Señor, representando el pueblo delante del Señor, y luego el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote una vez al año entró para ofrecer aquel sacrificio por su pecado, orar por ellos y así garantizar la bendición. Pero una cosa, en el tabernáculo y en el templo no existía una silla.
ellos nunca podían sentarse. ¿Por qué? Porque su trabajo nunca acabó. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ellos tenían que seguir ahí ofreciendo sacrificios que Hebreos nos dice, nunca podían quitar el pecado, pero sí apuntaban hacia aquel sacrificio, que un día sí quitaría el pecado. Ahora, cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, había muerto allí en la cruz, Él terminó diciendo, consumado es. Ya está terminado. No hay más que hacer. No hace falta más sacrificios. Cuando hizo eso, murió, fue enterrado 3 días, resucitó. Durante 40 días estaba allí dando testimonio a sus discípulos. Y luego subió al cielo, donde se sentó. ¿Por qué? Porque Él sí había terminado su trabajo. Él sí, por su obra, ya tiene garantizada la bendición eternamente para el pueblo del Señor. Así que cuando el Señor está orando, y esta oración tenemos el modelo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y entre todas sus peticiones ahí dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y a partir de este momento, entonces Él ya está mandando la bendición a todo su pueblo. Y lo está mandando con autoridad, absoluta autoridad, habiendo recibido, estando en la presencia del Señor y habiendo conseguido la bendición del Señor, ahora manda esta bendición para todo su pueblo. Y fijaos, hermanos, que es a base de esta autoridad de Cristo, obra terminado, orando por nosotros, que tú y yo, hecho en Cristo, sacerdotes y reyes para con Dios, nosotros también tenemos derecho, tenemos autoridad de presentarnos delante del Señor y clamar y pedir la bendición del Señor para nosotros y para los nuestros. Padres, qué grande es esta bendición. Nosotros que tenemos hijos, esto es algo fundamental. Qué consuelo es para nosotros saber que esta bendición que nosotros estamos disfrutando, lo tenemos también para nuestros hijos, en el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Y a base de este pacto y en la misericordia del Señor pedimos la bendición del Señor para nuestros hijos, para su arrepentimiento, para su fe personal en el Señor Jesucristo. Y los familiares que están todavía sin Cristo, esos compañeros de trabajo, de estudios, esos vecinos, estas amistades que tenemos, pues nosotros como clientes tenemos esta bendición de poder estar orando, intercediendo por ellos, para que la bendición que estamos disfrutando nosotros sea también para cada uno de ellos. Hermanos, ¿estamos realmente disfrutando de esto? ¿Estamos empleando, usando este derecho que tenemos? Orando los unos por los otros, como nos exhorta la Escritura, pero orando por aquellos que no pueden orar por sí mismos, para que ellos también sean cambiados y transformados, y ya no bajo la maldición, sino bajo la bendición del Señor. La segunda cosa que quiero subrayar aquí es el contenido generoso de esta bendición del Señor. Fijaos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La firmeza y certeza de esta bendición está basado en 2 verdades inmutables. En primer lugar, en que el sacerdote es escogido por el Señor, no por los hombres.
No solo escogido por el Señor, sino ungido por el Señor, capacitado para poder hacer su servicio, su trabajo. Y en segundo lugar, que también las palabras que el sumo sacerdote está pronunciando en realidad no son suyas. Él no es más que un instrumento en la mano del Señor, sus labios, medios por los cuales esta bendición llega al pueblo del Señor. Esto deja muy claro de que la bendición que el Señor tiene para su pueblo, desde el principio al final, es de Él. No hay otra cosa que entra allí. Solo es el Señor que está enfocado en todo momento. La bendición es del Señor de la misma manera que la salvación es del Señor. Aarón no era más que un instrumento. Sus labios, empleado por el Señor para transmitir esta bendición para el Señor. Pero la fuerza y firmeza de esta bendición es más segura aún para nosotros, porque llega a nosotros no por Aarón, sino por su gran antitipo, el Señor Jesucristo mismo. Y aquí hay algo maravilloso, porque creo que aquí hay una referencia o un énfasis en cuanto a esa necesidad de esta doble naturaleza de nuestro mediador. Por un lado es Dios, verdaderamente Dios, nunca deja de ser Dios verdadero. Pero al mismo tiempo es también verdaderamente hombre. Dos naturalezas distintas, unidos en una sola persona, sin ninguna mezcla, sin ninguna confusión. Y esta bendición, fijaos, de Dios viene a través de Jesús hombre. Es a través de sus labios que Él es el instrumento de Dios para traernos esta bendición del Señor. En una ocasión Jesús dijo en Juan 12, versículo 50, dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. A través de Él, en su humanidad, nosotros tenemos garantizado la bendición divina para nosotros cada día en nuestras vidas. Ahora bien, hay algo, creo, misterioso, por decirlo de alguna manera, en esta bendición de Aarón. Me explico. Fijaos cómo la palabra Jehová se repite 3 veces. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová alce sobre ti su rostro. 3 veces. Según los eruditos, en el hebreo cada uno de estos nombres, aunque es el mismo nombre, pero en este contexto cada uno de esos nombres tiene un énfasis distinto. Y muchos de los comentaristas piensan que aquí tenemos una clara referencia a la Trinidad. Algo, por cierto, que está confirmado en la bendición gemela que tenemos en el Nuevo Testamento, donde en 2 Corintios 13, 14 leemos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Tal vez es, como digo, referencia a la Trinidad. Por un lado, Dios es uno, subrayado por la palabra Jehová. Pero el hecho que su nombre es repetido con esas particularidades en el hebreo podría indicar cada uno de las 3 personas de la Trinidad obrando para asegurar esta bendición para nosotros. Y como he dicho, creo que no es ninguna especulación en la luz de lo que leemos en este pasaje del Nuevo Testamento. Ahora, enfocando aquí esta primera frase, Jehová te bendiga y te guarda. Claramente aquí hay una referencia al Padre. En la luz del Nuevo Testamento, esta frase obliga a pensar en el amor que motivó al Padre para bendecir a su pueblo. Lo hemos leído allí en Efesios capítulo 1. Escogiéndonos en Cristo,
¿Y cuál era su motivación en escogernos? Fue motivado por su amor para con nosotros. Y ese amor está demostrado de tantas maneras, de maneras tan claras a lo largo del Nuevo Testamento, donde, por ejemplo, cuando leemos en Romanos 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, enviado por el Padre precisamente para morir en nuestro lugar. Es por su amor que nosotros tenemos siempre la bendición del Señor en nuestras vidas. Ahora, una cosa es saber esto intelectualmente. Otra cosa es saberlo experimentalmente. Nadie duda el hecho de que el Señor bendice a su pueblo. No estamos más seguros de eso que en esos días cuando el sol está brillando, todo va maravilloso y estamos diciendo qué bendición del Señor. Pero no todos los días son así, ¿verdad? Hay días que el sol no sale y así también en nuestra experiencia. Y cuando estamos pasando esas pruebas difíciles, enfermedades largas, dolores en todo el cuerpo, días cuando estamos bajo densa depresión y no vemos nada claro en nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros estamos pensando qué bendición del Señor? ¿Verdad? Pero es igualmente bendición del Señor. Porque en su soberanía, Él en su providencia está empleando todas las cosas, incluso esas cosas negras, difíciles, complicadas, está usando esas cosas para bendecirnos. Esa es una lección que el apóstol Pablo aprendió aquella vez cuando el Señor le mandó aquel aguijón en la carne. Y él está orando, dice 3 veces, que quiere decir que estaba insistiendo en eso: Señor, quítame este aguijón en la carne. Y entonces el Señor, en vez de quitarle ese aguijón, le respondió, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Inmediatamente Pablo, dándose cuenta de que lo que él estaba considerando como, entre comillas, maldición, ahora se da cuenta que equivocado está. Aún este aguijón en la carne es una bendición. Y fijaos en su respuesta, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él entendía entonces que el Señor tenía un propósito a través de este aguijón. Y nosotros también debemos darnos cuenta que en cada una de esas tentaciones, pruebas, dificultades, el Señor está obrando para nuestra bendición, para darnos más bendición e incluso todavía para nosotros. Así que vemos aquí de que en la primera fase enfoca al Padre, este amor que Él tiene para con nosotros, para bendecirnos. La segunda frase enfoca claramente el Hijo. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Cómo tenemos nosotros la misericordia del Señor? Es asegurado por medio de Dios manifestándose en carne, es decir, en la persona y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que está enfatizado en esta bendición del Nuevo Testamento, cuando dice la gracia del Señor Jesucristo. Y como dice 2 Corintios 4, versículo 6, la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Solo es por Cristo
que recibimos la misericordia de Dios. Toda la miseria de nuestro pecado producido es quitado por la misericordia del Señor en la persona y por la obra del Señor Jesucristo. Cristo entonces, por su obra, es la garantía absoluta de esta bendición. Y de hecho, todo el Nuevo Testamento está enfatizando esto. ¿Qué es Cristo? Cristo es nuestra regeneración. Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Cristo es nuestra adopción en la familia de Dios. Cristo es nuestra justificación. Cristo es la razón por el perdón de nuestro pecado. Cristo es el todo en todo para nosotros. En Él tenemos estas bendiciones. Pero fijaos en eso. Dice también aquí, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Más maravilloso todavía. Tales son las bendiciones que disfrutamos en Cristo, que Dios hace. Que la misma gloria de Dios, de la gloria de su Hijo, brille, resplandezca en nosotros y por medio de nosotros. Así lo dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué bendición! Y hermanos, fijaos que tal es la dimensión de esta bendición, de esta gloria, esta gracia de Dios en nosotros, va en aumento. Va creciendo. El apóstol lo describe como el creyente progresando en su santidad con la obra del Espíritu Santo en él. Va de un grado de gloria a otro grado de gloria. 2 Corintios 3:18. Nosotros todos mirando a cara descubierto como en un espejo. La palabra del Señor es un espejo. Mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen, en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, ¿estás tú disfrutando de la bendición del Señor en tu vida? No de vez en cuando, no los domingos cuando estás en el culto, no todos los días. Pidamos al Señor para que tengamos esta conciencia de que estamos realmente bendecidos por el Señor. Ahora en la última frase, la frase que dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una clara referencia al Espíritu Santo, en la luz de lo que leemos en 2 Corintios 13:14, donde nos habla de la comunión del Espíritu Santo. Hermanos, no hay nada en este mundo que compara con esto. Piénsalo. Tener la bendición de Dios, es decir, tener la bendición de su paz, que la Escritura dice que paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestras mentes en todo tiempo. ¿Hay algo que supere esto? Por otro lado, también tener el gozo que la Escritura habla, gozo inefable, en vez de estar cargado con la miseria y con la corrupción de nuestros pecados, librados, como hemos leído antes en Gálatas 5:1, librados en Cristo. ¿Hay algo que compara con esto? Estar en comunión con el Señor, el Dios creador de todo el universo. Tú, yo, estar en comunión con Él, con una comunión más íntima, más real que con el amigo más cerca que podemos tener. No hay palabras que describen esto. Y por eso nosotros podemos añadir nuestras palabras con el apóstol
Juan en su primera epístola cuando él dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y eso por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Fijaos, hermanos, en esta bendición. Y si eso no fuese suficiente, el Espíritu Santo o el Señor está aquí subrayándolo aún más, porque la bendición no es una cosa global. Al final del culto solemos pronunciar la bendición del Señor sobre toda la congregación, pero no es el caso aquí. Esta bendición es personal, es singular. Fijaos que dice aquí nada menos que 6 veces. Es como si cada uno de los 6 días de la semana, con la excepción del domingo, tenemos esta bendición, pero en el domingo lo tenemos todo de una manera total y máximo. Dice el Señor Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Puede dudar de la bendición del Señor dado de esta manera tan personal a cada uno de nosotros? En último lugar, y aquí voy a ser muy breve, tenemos la conclusión gloriosa de esta bendición. En estas últimas palabras, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¡Qué bendición! El Señor pone su nombre sobre cada uno de sus hijos. ¿Cuál era nuestro apellido antes de nuestra salvación? Pablo lo dice en Efesios, hijos de ira. Eso era nuestro apellido. Pero en Cristo, regenerados, tenemos un nuevo apellido. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. El Señor ha puesto su nombre sobre cada uno de sus hijos. Y el apóstol Juan parece que eso le animó muchísimo y llama a sus lectores pues, a admirar eso. Dice, mirad cuál amor, miradlo. Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía eres hijo de ira, fijaos en este milagro. Tú puedes salir de este local siendo hijo de Dios. Y me dices, pero predicador, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuánto lo deseo yo, pero cómo puede ser una realidad? El mismo apóstol nos lo dice en su evangelio. A todos los que le recibieron. ¿Qué es eso? Pues si yo te doy este vaso, ¿qué haces tú? Tú extiendes la mano y lo recibes. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lo cual quiere decir lo que tú recibes es tu fe. Lo estás creyendo. Y dice, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla es esto! Entrando, hijo de ira, saliendo, hijo de Dios. En conclusión, como pueblo del Señor, para usar el lenguaje del Nuevo Testamento, somos verdaderamente bendecidos. Y ya que tú y yo somos bendecidos de esta manera, ¿qué realmente importa? Las demás cosas. ¿Cuántas veces nos preocupamos de que cómo vamos a llegar al final del mes, cómo voy a cambiar el coche, cómo voy a hacer eso, cómo voy a hacer lo otro? ¿Qué nos importa estas cosas? ¿Qué nos importa si el mundo nos está tratando como enemigos?
¿Qué nos importa si tenemos que incluso que sacrificar a nuestras vidas porque como dice el apóstol Pablo, será ganancia? ¿Por qué? Porque seremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, más bendecidos todavía. ¿Qué importa? Lo difícil que puede ser el camino cuando sabemos que vamos caminando este camino en todo momento, con la bendición del Señor sobre nosotros. Entonces vivamos como los bendecidos del Señor. Es decir, vamos a dejar el mundo ver de que lo bendecidos que somos. Bendecidos porque estamos gozosos, porque tenemos paz, porque estamos contentos. No siempre quejándonos como los del mundo. No, hay una diferencia. Y el mundo empieza a preguntar, oye, ¿qué haces esta diferencia? ¿Por qué eres tú tan diferente? Porque tengo la bendición del Señor en mi vida. Y luego podemos compartir el Evangelio con ellos. Eso es lo que deseamos para todos. Para ti, que todavía no eres creyente. Que esa sea tu bendición en esta mañana, sabiendo que tus pecados ya han sido perdonados, no hay más condenación para ti, y que empieces a disfrutar de esta gran bendición. Termino con esas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, nos faltan palabras para expresar lo que sentimos a base de lo que tú nos confirmas aquí en tu palabra. Gracias, Padre, por amor, este amor eterno, este amor que es inmutable. Aunque nosotros cambiamos, tú nunca cambias. Gracias, Padre, te damos por tu amor en buscarnos cuando estábamos tan lejos de ti. Gracias por la vida que nos has dado cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias, Padre, por esta maravillosa esperanza que tenemos, esta confianza que tenemos para cada día de nuestras vidas, sabiendo que al final entraremos en la plenitud de la bendición del Señor cuando te vemos cara a cara. Te lo pedimos todos, damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén.